Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos al taller Cuentos de la Cuarentena. Este es un taller de creación literaria dirigido exclusivamente al cuento. Trabajaremos el cuento breve con una extensión máxima de una cuartilla. Seleccionamos el cuento porque es un subgénero de fácil acceso a la población, que no implica mayor complejidad técnica al momento de escribirlo, y eso lo explicaré más adelante. Como todos sabemos, la situación por la que atraviesa México y el mundo es una situación única y que probablemente no se repita en varias generaciones. La situación del coronavirus, de tener que estar en nuestras casas el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de personas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, es una situación diferente. Es un momento histórico y como tal es un momento que merece ser contado. Contado para que nosotros conozcamos las experiencias de las otras personas en otras ciudades, en otros países, pero también para que personas en un futuro puedan conocer de primera mano cuáles fueron las vivencias que tuvimos durante este difícil proceso en el que estamos pasando. Por eso es importante un taller de creación literaria. ¿Por qué? Porque a través del cuento buscaremos expresar cómo nos sentimos, qué miedos tenemos, qué es lo que esperamos que suceda en un futuro o cómo quisiéramos que fuera el futuro o el desenlace de este problema. Obviamente es algo que no sabemos, pero utilizaremos la literatura y la ficción para intentar sobrellevar de mejor manera esta época complicada y compleja en la que estamos viviendo. Es importante mencionar que no es necesario ser un escritor profesional para formar parte de este taller. La única opción que se pide es que ustedes tengan ganas de escribir, que tengan la intención y la necesidad de contar qué es lo que nos tocó vivir en estos momentos. Para empezar, explicaré un poco qué es el cuento, que es una narración de extensión breve. Generalmente los cuentos son breves, en donde existen pocos personajes en la historia. A diferencia de una novela en donde contamos con muchos personajes, el cuento se centra en pocos personajes que son las partes importantes que llevan la acción en la historia. Lleva una historia, como decía hace un momento, relativamente corta y sencilla, que es la que se va a contar a lo largo del texto. Solamente una historia. Otra vez voy a la comparación con la novela, en donde tenemos sí una historia central, pero existen variaciones o hay historias paralelas en las que se cuentan la vida o las historias de otros personajes. Algo importante en el cuento es la estructura que éste debe de tener, en donde iniciamos con una introducción en donde se hace la presentación de los personajes, la presentación de los espacios y cuál es la situación que está viviendo o ese personaje o ese espacio en determinado momento. Después de la introducción viene el desarrollo, que es en donde sucede un conflicto. Este conflicto es algo que viene a alterar el orden lógico que llevaba la vida de los personajes en esta historia. Algo sucede, algo pasa, que esto hace que la historia cambie y que sea un problema el cual se debe resolver o debe llevar una solución. Generalmente el cuento solamente cuenta con un clímax, que es la parte de mayor tensión, donde se ponen en evidencia todos los conflictos y se busca la solución de ellos. Una vez que sucede el clímax, llegamos al desenlace, que es donde la tranquilidad o la normalidad de la historia regresa y vuelve a suceder la calma que habitaba al principio en los personajes o en el espacio. Esta es la estructura básica que llevan los cuentos. Puede parecer un poco cerrada o muy poco práctica, pero si nosotros nos concentramos en planear una circunstancia inicial,
un desarrollo, que es donde hay algún problema o la tranquilidad se rompe, un clímax, que es el punto máximo de tensión, y el desenlace, donde la historia vuelve a la normalidad. Esa sería la estructura del cuento, y como decía al principio, nosotros vamos a concentrarnos en escribir máximo una cuartilla o una hoja. Eso implica que nuestro inicio, nuestro desarrollo y nuestro desenlace sea de forma más concreta, más breve, y no extendernos tanto, porque luego empiezan las complejidades o otras cuestiones que en este taller de creación literaria no intentaremos trabajar por el momento. ¿Está bien? Les platico cómo va a funcionar el taller. Como su nombre lo dice, ustedes serán los encargados de escribir las historias, pero en un taller también es importante la lectura de estos textos, la corrección. Si alguien tiene alguna observación, algún comentario, se pueden hacer. Lo importante es enriquecer este texto, no solamente con la visión personal, sino con las aportaciones que otros lectores tengan de nuestras historias. ¿Está bien? Para eso ustedes podrán utilizar el espacio de los comentarios, donde plasmarán sus cuentos y estarán dispuestos a recibir las opiniones de las personas que los lean y que quieran aportar algo a su cuento. Puede ser desde una felicitación, alguna crítica, algún comentario, algo que sugieran cambiar. Todo es bienvenido cuando nosotros hacemos un taller de creación literaria. ¿Está bien? Para esta primera actividad que tienen que realizar, vamos a tener ciertos parámetros que hay que cumplir. El primero, y es la temática más importante en esta primera actividad, es que van a tomar como el espacio de su cuento su casa. Sabemos que nosotros conocemos nuestra casa porque habitamos ahí, pero con esta situación de la cuarentena, en donde no podemos salir de nuestras casas, se supone, o quiero pensar, que redescubrimos espacios que teníamos olvidados, tanto por la velocidad en la que vivimos, porque llegamos a dormir, solamente comemos. Ahora que tenemos el tiempo para estar en nuestra casa, platíquennos qué espacios redescubrieron, en dónde han vivido historias ustedes en esas casas, qué momentos importantes, qué recuerdos les traen los diferentes lugares de la casa en la que habitan. ¿Está bien? El espacio, sí me refiero también al espacio físico, cuartos, salas, cocinas, pero también ese espacio evoca memorias, evoca sentimientos, evoca recuerdos que podemos incluir en este primer cuento. La temática es entonces redescubriendo nuestro espacio, nuestra casa en la que habitamos y que por esta situación estamos confinados en ellas ya durante bastantes días y que nos estamos acostumbrando a este espacio que era nuestro, pero que no habitábamos con tanto tiempo o con tanta dedicación. ¿Está bien? La característica de la historia que deben describir es la siguiente. Debe estar narrada en primera persona. Explico cuál es la primera persona. Cuando nosotros contamos una historia, el narrador es el que cuenta las acciones de los personajes. En primera persona se refiere al yo. ¿Quién es el yo? El personaje principal es el que va a contar la historia. Pongo un ejemplo. Yo, al llegar a mi casa, descubrí que en el cuarto se encontraba Laura. Yo, al llegar a la cocina, incluso puedes evitar el yo y solamente redactarlo desde tu punto de vista, que también implica una narración en primera persona. Al llegar a la casa, me sorprendí de ver lo que me esperaba. Esa es una narración en primera persona. Aparte de esta primera persona, debe de incluir por lo menos dos personajes. Personaje principal, que es el narrador, y un personaje más, que es el acompañante en esta historia. Repito, no es importante o no es fundamental ser escritor profesional. Lo que importa aquí es cómo podemos expresar la situación y el momento que estamos viviendo en nuestras casas, cómo nos sentimos, cuáles son las sensaciones, cuáles son las emociones que estamos viviendo en este momento tan único de la historia. ¿Está bien?
Los comentarios servirán para que ustedes hagan las correcciones en sus textos y, si de ser necesario y si lo creen pertinente, corregirlos para crear un texto más completo y de mayor gusto para los lectores. Los espero la próxima sesión. Si alguien tiene alguna duda, puede escribirlo también en los comentarios. Intentaré solucionar, intentaré aportar con las revisiones que haga de los textos. Recuerden, lo importante aquí es escribir, expresar, comunicar, saber cómo nos sentimos y saber cómo se sienten las otras personas. A lo largo de las semanas vamos a ir implementando diferentes temáticas para escribir diferentes cuentos. Espero que les guste. No queda más que escribir y esperar que esta situación pase lo más pronto posible. Espero que se encuentren muy bien. Les envío un saludo y nos vemos en la próxima sesión del taller. Adiós. Gobierno de México.